nos dan un alzado de una figura, que puede ser, por ejemplo, estas dos líneas concurrentes en un punto, y luego una superficie, bueno, va a ser una superficie, en realidad aquí en la vista tenemos una circunferencia tangente a esas dos líneas con una entrada. Estas dos líneas son paralelas a estas dos, y ahora nos dan aquí una recta, mientras que aquí vemos a partir de cierto punto una discontinua. Bueno, nos dicen que tenemos que construir una planta y un perfil de esa figura, sabiendo que hay que utilizar el mayor número de superficies de revolución. Bueno, el mayor número, sabemos que una superficie de revolución se engendra por ejemplo, una recta que corta otra, por tanto son coplanares. Si yo giro esta, pues me produce aquí una superficie cónica. Bueno, esa sería una superficie de revolución. Podría ser esto un cono. Si en vez de coger una recta cojo una circunferencia, una semicircunferencia, al girar el eje, pues me produce la esfera. Si en vez de coger una semicircunferencia y una recta, pues por ejemplo, cojo una recta pero que sea paralela al eje, entonces lo que me produce es un cilindro. Bueno, entonces, viendo aquí esto, pues la solución sería, bajamos verticales, ya que el diédrico es una proyección ortogonal, hacemos una línea ortogonal a esas verticales, paralela a esta, parece la posición más sencilla, y vamos a considerar ya esto como un cono, es lo más sencillo también. Lógicamente, la pendiente de las dos líneas es idéntica, ya que en planta y alzado ese cono sería igual, y aquí tendríamos otra circunferencia que corresponderá necesariamente a una esfera. Podría ser un cilindro, lo que pasa que si hacemos el cilindro, luego esto, pues a lo mejor es más difícil buscar una solución, pero bueno, también podríamos hacerlo con un cilindro. Bueno, vamos a hacer entonces así como si fuera un helado, el cucurucho y el helado. ¿Y qué solución le podemos dar a esto? Pues otro cono hueco dentro de la figura. Entonces, si dibujamos, vamos a hacer aquí, por ejemplo, la esfera. La esfera es tangente al cono, ya que esto era tangente al cono, y ahora aquí tenemos otro cono interior, pero ojo que si yo hago aquí el cono, dentro de este otro cono, pues esta línea va a existir, pero estas serían discontinuas. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? Pues ya con una superficie de revolución ya no podemos hacerlo aquí abajo. Aquí dibujamos la línea discontinua, ya que visto desde arriba en planta no se ve, aquí una línea recta, y a partir de este punto pues vamos a hacer, por ejemplo, una vertical. Entonces simplemente cogimos la mitad del cono y ahora agujereamos aquí con un prisma la esfera. De esta manera, exactamente hasta el punto que pasa por el diámetro de la esfera, si esto pasa por el centro de la esfera, pues nos determina aquí un hueco. Entonces este hueco corresponde a este. Bueno, tenemos ya una solución. Lógicamente el semicono interior es superficie de revolución, mientras que el prisma ya no lo es, pero bueno, nos decían el máximo número de superficies de revolución. Si yo hubiera cogido aquí una superficie cilíndrica, pues sí que podría haber utilizado aquí un cono. Por ejemplo, la solución con la superficie cilíndrica hubiera sido, tengo el cilindro, iba a ser tangente. Lo que pasa que, claro, tendría que haber hecho entonces aquí, en vez de un cono, tendría que haber cogido un prisma. En este caso el prisma, como tiene un vértice, pues es una pirámide, ya deja de ser un prisma, ¿no? Entonces, sabemos que en realidad el prisma es un caso particular de la pirámide en la que el vértice va al infinito. Entonces tendríamos el prisma, ¿no? Entonces el caso particular este, y claro, la solución aquí pues hubiera sido muy distinta. Bueno, hemos cogido esto y por tanto tenemos ya ahí este detalle. ¿Qué podemos hacer para que exista aquí una línea discontinua? Pues bajamos por aquí y simplemente le quitamos aquí al cono un trozo por la mitad. ¿Por qué por la mitad? Porque corresponde a este contorno. Entonces nos olvidamos de este detalle, esto ya no existe, con lo cual tenemos ya resuelta la figura, y esto sería una línea recta. Una línea recta que a partir de aquí es una
superficie es una línea que no corresponde a este contorno, ya que le hemos quitado aquí un trozo, o sea, está más hacia adentro. Bueno, pues esa sería una posible solución. Si represento aquí el perfil, pues tengo, visto desde aquí, es una circunferencia, tengo la semicircunferencia, luego el cono que se transforma en prisma, por tanto va a ser tangente hasta este punto de la esfera. Y ojo con esto, esto baja, por tanto aquí este punto existe y lógicamente tiene que haber aquí una discontinua por detrás hasta aquí, hasta aquí. Esto no es nada y esto discontinua. Es lo que corresponde aquí a esta circunferencia que no coincide con el contorno de la esfera, por eso está en el interior. Y por último, la línea de intersección de este plano con este, ya que al sacar el prisma hacia afuera genera aquí esta línea de intersección. Bueno, ese sería el perfil de la figura. Bueno, entonces, para hacer una perspectiva rápida, simplemente ya precisando un poco, si tengo la esfera, tengo aquí, vamos a hacer el centro de la esfera, vamos a hacer, por ejemplo, el cono aquí, y ahora el cono tenemos la mitad por ahí detrás, la mitad del cono, y ahora salía por aquí, hasta este punto, salía un prisma, o sea que una recta que viene por aquí, y ahora a partir de aquí, bueno, el cono vendría al revés, vendría así. Tenemos aquí la circunferencia, y ahora aquí tendríamos la superficie que viene hasta aquí. O sea, la superficie cónica es la mitad y luego dos planos. Esta sería la línea de contacto. Y entonces luego la mitad del cono por detrás hasta el vértice. Por ahí detrás la discontinua. Mitad del... No sería la mitad de la esfera, ya que vemos que el centro de la esfera está aquí, o sea, esto estaría hacia detrás. Y luego esta línea sí que coincide con su simétrica aquí respecto al eje. Bueno, pues esa sería la superficie. No hay que olvidar la línea de intersección esta. Y luego, como la esfera es tangente al cono, pues esta línea no existiría, sino que existe el contorno del cono y el contorno de la esfera. Lo mismo aquí, el contorno de la esfera y luego a partir de este punto unido con el vértice. Y luego el hueco cónico y luego el prisma que se le ha quitado a la figura. Por último, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un cambio de plano, vamos a coger, es simplemente coger un nuevo alzado, digamos, a ver si se entiende mejor la figura. Paralelo a esta generatriz hago nueva línea de tierra. Parece que va a ser más complicado porque esto nos va a generar algún problema. Cogiendo la altura del vértice este, la coloco aquí. Cogiendo el ángulo este, también lo coloco aquí, el ángulo será invariante. El cono, proyecto aquí la generatriz hasta aquí. Y tengo ahí ya la superficie cónica. Luego sé que la esfera es tangente. Esto, el contorno vendrá por aquí. Conste que el contorno de la esfera no coincidía con esta línea, ya que le quitamos un trozo. Pero bueno, podría coger el contorno de la esfera y luego quitarle ese trozo. Bueno, tenemos entonces el cono, tenemos esta curva que ahora ya no es una recta, entonces se proyecta aquí según una discontinua y la recta de intersección. Por aquí detrás también discontinua. Y por último la línea esta que se verá así un poco discontinua, el contorno por atrás y luego la superficie que entra hacia adentro. Aquí se vería curva, ya que en realidad corresponde a esta curva y a esta. Bueno, tenemos el contorno del cono por detrás, o sea que discontinuo por aquí detrás, y este el contorno del cono, o sea que esta línea sobraría. Bueno, pues esa sería una solución
una solución a la figura con un nuevo alzado, o bien, más técnicamente decir, el nuevo cambio de una nueva proyección, que es en realidad un cambio de plano, ¿no? Considerar una nueva vista auxiliar. Esa sería la pieza en cuestión.